Muy buenos días, doctora, y sea usted bienvenida a esta, la receta médica de la Z. Gracias, buenos días, doctor Calderón, gracias por la invitación, saludando a los compañeros de cabina y a los que nos escuchan y por los demás medios de plataforma. Pues vamos a hablar de... Pienso que como se habló de dengue antes de entrar a lo que es el tema que estuvimos conversando en introducción. Exacto, infección de vías respiratorias, hablábamos de la epidemia de dengue, que es un problema actual. El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito, que es el transmisor, y el dengue tiene fases de febril, que es la primera fase, luego una fase crítica, y esa fase grave, que es la que se debe evitar porque hay mortalidad por dengue. Ya hemos visto, han fallecido pacientes en el área pediátrica. Yo como pediatra neumóloga, donde trabajo, también he asistido pacientes y he visto pacientes con dengue y con dengue complicado. Pero muchos pacientes. Grave. Sí, entonces es un problema actual. ¿Qué podemos hablar a la población en general? Que llevar los niños a tiempo, con fiebre. Ya en la parte médica, tratar de evaluar ese paciente y evitar esa complicación a tiempo, que no haga extravasación, sabemos toda la clínica de fiebre, vómitos, dolor abdominal, ya compromete pulmón con extravasación, afecta multiorgánico, cerebro, corazón. Así es. Entonces llega a mortalidad, o sea, eso es la parte que tenemos que evitar. Doctora, pero muy bien usted menciona el hecho de que para este otoño e invierno se incrementan las virosis respiratoria. Sabemos que ahora la combinación del dengue, que es lo que está en mayor circulación, sobre todo porque están a 4 cepas afectando. Un niño que se afecta del dengue con por ejemplo, la cepa 1, mañana le puede dar la cepa 3 o la 4. Entonces, aunque dicen que la cepa que mayor circula creo que es la 2 o la 3. La 3. La número 3. Pero están todas, ¿verdad? Entonces, ahora en esta fecha, doctora, por ejemplo, usted como neumóloga, ¿cuáles son las principales infecciones respiratorias que podemos confundir con el dengue y que nosotros tenemos que tener, o las madres y los padres, tener mucho cuidadito cuando empiezan esa sintomatología, llevarlas a las emergencias de las clínicas, ¿verdad? Como el caso suyo. Sí, generalmente las infecciones virales van a empezar con fiebre. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? El paciente viene con síntomas respiratorios, rinorrea, hablando, claro está, de los niños, rinorrea, tos, evaluamos, pensamos o hacemos pruebas virológicas. ¿Qué es rinorrea? Discúlpeme. Secreción nasal. Un moco. Mocosa, clara, transparente. Sí. Para que el pueblo sepa. Exacto. Esa rinorrea nasal es como esa secreción clara, empieza con tos, y ahí evaluamos si ese paciente, qué tanto compromiso tiene, si tiene dificultad respiratoria, cuándo inició la fiebre. Ya lo de hablar de virus, sincitial respiratorio, influenza, que es lo que circula, como decía el doctor Calderón, a partir de septiembre, octubre. Por eso tenemos la influenza A y B, la que más está atacando ahora, ¿verdad? Tenemos vacunas para el virus de influenza. Entonces, orientar, aplicar esa vacuna anual. A los niños mayores de 6 meses se aplican todos los años, y en la otra, y a los adultos también. Y en los adultos, que es pacientes de riesgo, pacientes adultos con comorbilidades como diabetes, asma y otras patologías. Y sí, porque la influenza puede ser el inicio, es un virus, pero puede dejar como ese pulmón como preparado para una infección bacteriana. Entonces no es simple. Hay que vacunar para influenza. Doctora, igual que vacunamos para neumococos y otras cosas. Doctora, escuché en una ocasión decir que cuando circulan 2 virus, uno va a crecer y el otro va a mermar. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo de los serotipos en el dengue, en relación al dengue, son 4 serotipos. Esto de severidad del dengue es como que no tiene que ver con
con qué serotipo está afectado. Ok, O sea, es la así es. patología en sí que tenemos que tratarla adecuadamente, buen manejo de líquidos endovenosos cuando el paciente lo amerita, porque es un tratamiento muy, muy de cerca del paciente para evitar complicaciones, que el paciente se choque, que comprometa, como le dije, multisistémico Así y es. que vengan las complicaciones. Pero Doctora, sí, mire, la tasa de mortalidad por insuficiencia respiratoria aguda o por infecciones respiratorias agudas en República Dominicana siempre ha sido elevado. Ahora bien, con el asunto del dengue, los problemas respiratorios, la tasa de mortalidad, ¿usted entiende que ha aumentado después que coexiste el dengue con las infecciones respiratorias actualmente? pienso que relacionado con el dengue no. No. Sí es alto mortalidad, afección respiratoria en niños por infecciones bacterianas, generalmente por neumococo. Por eso también se orienta a hacer vacuna contra el neumococo. O sea, aplicar las vacunas porque es prevenible. Ahora, ¿qué vemos más como complicación y mortalidad en los niños por infección respiratoria? Infecciones bacterianas producidas generalmente por neumococo. Relación con el dengue ¿qué va a hacer? Como hace extravasación de líquido que hace ascitis por líquido retroperitoneal, por eso el dolor en abdomen, que a veces se le confunde. crece el abdomen porque se Exacto. colecciona líquido, ¿no? Y en pulmón va a ser extravasación y va a ser un derrame pleural. Entonces a veces Causado por el dengue. causado por el dengue, como complicación del dengue. Esto es una complicación, pero la causa fue dengue, Exacto. no una patología bacteriana, sí por la patología de dengue. Doctor, y dentro de las infecciones virales respiratorias, ¿cuáles son las más frecuentes para este otoño, invierno en República Dominicana? ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan? ¿Qué nombre llevan? Sí, en los niños menores de 5 años circulan los virus. Si hacemos virológico va a tener sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, que siempre lo digo cuando hablo de virosis, que según circulan los virus, en Argentina veían muchos adenovirus, aunque el principal causante es el sincitial respiratorio. Sí. Aquí también. Esos son Exacto. bronquiolitis como primera causa. Bronquiolitis, exacto, como primera causa. Neumonía, ajá. En esa edad, En esa de 1 edad, a 5 de 1 años. a 5 años. Luego para influenza a cualquier edad, Sí. porque puede hacer una infección por... Doctora, algo muy importante, discúlpeme la interrupción. Mire, las personas común, el pueblo, dicen que no se vacunan contra la influenza en virtud de que como quiera le va a dar la gripe. Ahora, ¿es un mito o una realidad? Y ahí va la pregunta. El hecho de que las vacunas que se ponen para evitar la gripe, la influenza, no cubre todas las cepas que están en el momento. No cubre toda la cepa. Por eso mismo se pone anual, porque el virus es mutante y los diferentes serotipos pues van cambiando. Mire que el coronavirus, solamente en esta pandemia que tuvimos, solamente leíamos coronavirus, pero no lo veíamos. Y el SARS-CoV-2 fue un virus incluso mutante. O sea, Sí, no claro. fue un virus, o sea, nuevo. Entonces, doctora, Los virus sí van mutando, Sí. son diferentes serotipos y por eso se aplica vacuna anual. Entonces deben vacunarse anualmente la población que nos escucha, muy a pesar de lo que usted está planteando, ¿verdad? Sí, porque sobre todo yo me imagino, doctora, que usted acaba de decir que muta, hay una Sí. mutación dentro del virus Cambia. y que previo a esa vacuna ser elaborada, se pone justamente la que está circulando Exacto. mayormente, entonces por eso la importancia de la vacuna. ¿Y, Usted puede recibir- cómo ha incidido? Usted sabe que hemos estado bajo la influencia del polvo de Sahara, frentes fríos, Sí. y usted como es especialista en problemas pulmonares, ¿cómo ha incidido el polvo del Sahara en las infecciones respiratorias agudas en República Dominicana en la actualidad? Afecta, o sea, los pacientes con, problemas de hipersensibilidad bronquial, más, vamos a decir, pero a la población en general va a afectar. No es un aire limpio, necesitamos aire limpio para el pulmón sano. O sea, todas estas partículas pueden llegar a vía aérea y producir inflamación. El que no tenía tos la puede tener porque va a producir una hiperreactividad en las vías respiratorias.
De ahí la mucosidad, un catarro, aunque no tengan gripe, ¿eso es de los síntomas que presenta? Todo lo que afecte puede llegar a broncoespasmo, como algo de alergia, pacientes que no son alérgicos, y se pueden hacer sensibilización, a esos aeroalergenos. Pero para que el público entienda, broncoespasmo, para que lo digieran, ¿cómo bronquio se obstruye? ¿Cómo lo manifiesta el pueblo? ¿Cómo lo percibe? Lo puede presentar con tos, dificultad respiratoria. Sí. Y algo de un tema que hay que hablar, hablando de aire limpio y de ambiente, es el tema del cigarrillo. Que la juca, esto del vape, que hace daño, que creen que no, que hay mitos, que eso es como para ayudar a dejar de fumar, y es nicotina. Sí. Y esto es adictivo y esto hace daño. Y eso es mentira. Y todo el que está en el entorno. Y todo el entorno. Y se ha detectado temprano que hay daños, y incluso incluye esto del aclaramiento mucociliar, que el bronquio tiene cilios para limpiar o quitar cualquier afección, y esto lo compromete. Vámonos a una pausa. ¿Puedo dejarle una preguntita antes de la pausa? ¿Cómo no? Doctora, mire, no hay una de las mayores enfermedades respiratorias que ponen más en ansiedad a una madre como el asma bronquial. Y me gustaría que usted, como experta, pediatra neumóloga, cuando regresemos de la pausa, usted nos pueda expresar la cantidad de niños que usted ve. Interesante eso. Y sí, muy importante, porque la doctora es experta manejando sobre todo los pacientitos de asma. Así que al regreso